a pararlo, ¿vale? Porque como luego los ficheros salen enormes, pues salen un poco más manejables al partirlo por la mitad. Pero claro, me tengo que acordar, o sea que muchas gracias. Ese era el sistema que habíamos usado para trimar y linealizar, ¿vale? Recordad que habíamos puesto estos bloques de entrada y de salida, que es simplemente una manera para que MATLAB sepa, cuando el comando trim ha estado manejando este fichero para calcular el trimado y la linealización, pues sabía dónde tenía que meter el vector de entrada y cuál era el vector de salida. El vector de estado, él sabe cuál es, no hace falta identificárselo. Pues vamos a utilizar este mismo sistema, lo vamos a transformar un poco para poder usarlo para hacer simulaciones. Lo que hacemos es eliminamos el bloque de entrada, el bloque de salida lo podemos dejar, no nos molesta mucho, lo podemos quitar como queramos y vamos a ponerle un valor de entrada, en principio igual a 1, que es el valor de la U de trimado. Las condiciones iniciales del sistema se ponen siempre en los integradores. Así que en el integrador ponemos las condiciones iniciales y yo voy a ponerle la X de trimado. Y nada más. Si yo le doy al play aquí, lo que va a hacer es, partiendo de las condiciones de trimado, están definidas en X sub t, va a realizar una simulación del sistema, cómo evoluciona en el tiempo, a partir de sus ecuaciones diferenciales, a partir de ese punto, con U igual a 1. Si hacemos eso, voy a quitar esto y voy a poner un scope para verlo. Si hacemos eso, nos va a quedar un comportamiento muy aburrido, pero que nos vale para comprobarlo. No sé si tarda o pasa de mí. Vale. Esta es la salida del sistema, ¿vale? Ahora la salida no es un escalar, es vectorial, porque estoy trabajando con vectores de dimensión 2. Así que me está representando en esta gráfica simultáneamente x1 y x2. La amarilla es x1, la azul es x2. Entonces, si os fijáis, x1 siempre vale menos 2, x2 siempre vale 1, que son justo los valores de trimado. Claro, lo que he hecho ha sido, el punto de trimado que yo había calculado es un punto estacionario, es decir, las derivadas son 0. Entonces le he puesto que el sistema parta en la situación de trimado con el valor de la U de trimado y sabemos que eso es un punto estacionario, así que las derivadas van a ser 0 y el estado va a permanecer constante en la situación inicial. Para que esto evolucione tenemos que perturbarlo de alguna manera. Podemos perturbarlo, por ejemplo, sacándolo de sus condiciones iniciales, ¿vale? Podemos darle aquí un pequeño incremento, por ejemplo, una décima a la primera variable. Lo que hago es al vector X de trimado, al estado, en el punto de trimado, lo perturbo ligeramente sumándole una décima a la primera variable. Si ahora hago la simulación, pues tampoco que se modifique mucho, pero como ya no está en la situación de equilibrio, ¿vale? Pues evoluciona hasta que consigue de nuevo estabilizarse en la posición de equilibrio. Y otra cosa que puedo hacer para desestabilizarlo es, lo dejo en la situación de trimado, pero ahora la perturbación va a ser que la U de entrada, en lugar de ser 1, pues le doy un pequeño incremento, ¿vale? Por ejemplo, una décima. Al hacer eso, vuelvo a hacer la simulación y como veis, el sistema evoluciona, ¿vale? Y acaba estabilizándose en un punto que no es el de trimado. La variable amarilla no se estabiliza en menos 2, sino en menos 2 y pico, y la variable x2 no termina en 1, sino en 1 y pico, pues porque como yo le he puesto un valor de entrada distinto, ¿vale? Pues acaba, el sistema es estable y acaba en un equilibrio, ¿vale? Es estable por casualidad, que hemos cogido un sistema que es estable. Por lo tanto, acaba en un equilibrio, pero como hemos modificado el vector de estado, el punto de equilibrio es distinto del punto de trimado. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser... no es muy buena idea, esto que estoy haciendo de representar las dos variables en la misma gráfica, no es muy buena idea,
porque normalmente las variables tendrán unidades distintas y probablemente no se representan bien en la misma gráfica. Imaginaos, por ejemplo, el caso de un avión, la velocidad está del orden de 10 metros por segundo. Sin embargo, el ángulo de asiento, por ejemplo, medido en radianes, es del orden de la décima. Y entonces, representar algo que vale 10 junto con algo que vale 0,1 no es muy buena idea. Representar en los mismos ejes, el que vale 0,1 no lo ves. Entonces, os enseño un truquillo para hacer eso, y es esto, que es una señal vectorial. Vamos a separarlo en sus componentes. Para eso, lo que hacemos es utilizar este bloque que se llama demux, de multiplexor. Esto separa la señal vectorial, que es la X, la separa en sus dos componentes. Hay que especificar el número de elementos del vector, que en este caso son 2, no hace falta especificar nada más. Lo mismo al scope, en sus propiedades, que están aquí, donde la ruedecita dentada, le podemos decir el número de input ports, que van a ser 2. Quiero que tenga 2 entradas para considerar los 2 elementos del vector X por separado. Incluso aquí donde pone layout, puedo elegir cómo quiero representar las 2 señales. Por ejemplo, una encima de otra. Con lo cual, tengo como 2 gráficas para las 2 señales. Ahora tengo que conectar las 2. Lo más sencillo es que selecciono el primer bloque, el bloque de origen. Pulso la tecla control, no lo veis, pero estoy pulsando la tecla control y hago clic en el segundo y automáticamente se conectan todas las líneas. Ya sabéis que soy muy maniático con esto de las rayas y me molesta que haga esquinas. Es un trastorno obsesivo compulsivo como otro cualquiera, pero es inofensivo. Y ahora cuando hago la simulación, si hago el scope, lo que tengo es cada una de las 2 variables en unos ejes diferentes y se ve mejor la variación. Antes parecía que casi no variaba y ahora se perciben mucho mejor las diferencias, ¿vale? La X1, que antes estaba estabilizado en -2, al meterle esa perturbación en la variable de entrada, acaba estabilizándose en -2,1 y algo parecido para la otra variable. Pues ese es el comportamiento del sistema no lineal. Eso es como, pues he hecho un par de simulaciones para ver cómo funciona. Vamos a hacer lo mismo con el sistema lineal, a ver si es verdad que se comportan de una manera muy parecida. Para simular el sistema lineal, esto lo vimos también el otro día, pero no pasa nada, si os lo vuelvo a contar, tenemos un bloque que directamente representa el sistema en espacio de los estados. Voy a poner un poco más grandote. Aquí está. Si hacéis doble clic, lo que tenéis que especificar son la matriz de estado, ¿cómo que array fan? ¿Qué versión es ese? Odio esta característica que han hecho en las últimas versiones. La matriz B es mi matriz B, el pato de entradas. La matriz C es una matriz unidad, bueno, pero la dejo. Y la matriz D tiene ceros. Y las condiciones iniciales, ¿no? Así que para estar en igualdad de condiciones, en el caso anterior, pongo la X de trimado. Aquí conecto la entrada. Y aquí haría lo mismo que antes. Y ya tengo las 2 simulaciones en paralelo, la del sistema no lineal arriba y la del sistema lineal abajo. Si esto es cierto, las 2 salidas deberían parecerse. Como es difícil comparar las señales, ¿vale? Pues en lugar de visualizar los scopes, voy a hacer otra cosa, y es que voy a marcar, primero le voy a llamar a las variables, ¿vale? Esto es X del sistema no lineal, X no lineal, vector X, y esto de aquí es X del sistema lineal. Y esto es U, que eso me da igual. Lo que voy a hacer es marco la señal, la salida no lineal, como hicimos el otro día, le doy al botón derecho y le digo que registre
esa señal, que aparece el símbolo ese de Wi-Fi fantasma. Hacemos lo mismo con esta otra. Así registro las dos señales y luego en la herramienta esta que os enseñé del inspector de datos vamos a poder comparar las dos y ver si efectivamente son parecidas. Ejecuto la simulación y ahora comparo las dos señales. Voy aquí, vamos a ver la salida del sistema lineal y del sistema no lineal. Aquí, como veis, tengo la X no lineal, sus dos componentes, ¿vale? X1 y X2. Y la X lineal, sus dos componentes. Pues voy a dibujar la X no lineal y la comparo con la X lineal. Hostias, no se parecen nada. ¿Y X sub 2? Ostras, aquí ha fallado algo. Se supone que los dos sistemas deberían comportarse igual y en realidad no se parecen en nada. ¿A alguien se le ocurre que estamos haciendo mal? Es bastante obvio. Pues lo que estamos haciendo mal es que ya se nos ha olvidado que el sistema lineal trabaja con incrementos. Así que la entrada del sistema lineal tiene que ser incremento de U, no U, y la salida no va a ser X, va a ser incremento de X. Así que para ser justos, bueno, aquí lo que tengo que meterle es 0,1, ¿vale? Pero para mantener un poco la coherencia, ¿vale? Lo que yo voy a hacer es pongo un sumador. Jolín, pongo U de trimado y aquí los signos tienen que ser más y menos. Voy a hacer un poco más grande porque probablemente no, bueno, tampoco es que se hacen más grandes los signos, pero bueno. Es decir, esto que es U, yo le resto la U de trimado, de manera que ahora lo que me está entrando por aquí es incremento de U, que es lo que espera mi sistema lineal, ¿vale? El incremento de U y no U. Lo que yo tengo que meterle al sistema no es 1,1, sino 0,1. Le he restado la U de trimado en lugar de meter 0,1 porque así es más flexible. Si yo cambio esto, todo sigue funcionando. Lo mismo ocurre a la salida. Vale, muy bien. Vuelvo a poner aquí mi sumador. Y ahora lo que le sumo aquí es la X de trimado. Y luego pues sería este rollo, ¿vale? Aunque luego no lo miro ahí, pero... compararlo como lo teníamos. Así, de esta manera, esto no es... Lo que teníamos aquí realmente no es X, sino que es incremento de X lineal. Y si yo le sumo la X de trimado, ahora sí lo que tengo aquí es la X lineal. Esto obviamente son títulos y no tiene ninguna implicación en el funcionamiento de la simulación, ¿vale? Pero simplemente para encontrar las cosas. Ahora ya parece una comparación más justa, ¿vale? Estamos teniendo en cuenta que la entrada del sistema lineal tiene que ser incremento de U y que la salida del sistema no lineal tiene que ser... perdón, la salida del sistema lineal tiene que ser incremento de X. Repetimos la simulación. Vamos a ver los resultados. Voy a poner dos gráficas para comparar las dos, ¿vale? En la de arriba ponemos la primera variable y en la segunda ponemos la segunda variable. Ostras, pues aquí hay algo todavía que no funciona, ¿vale? Ya hemos ajustado lo de los incrementos y esto sigue sin funcionar bien. ¿Qué pasa ahora? ¿A alguien se le ocurre que estamos haciendo mal? ¿Se nos ha olvidado
el tema de los incrementos se nos ha olvidado actualizar en un sitio, que es en las condiciones iniciales del sistema no lineal. El sistema no lineal, repito otra vez, trabaja siempre con incrementos, por lo tanto, si queremos que arranque en la situación de trimado, sus condiciones iniciales no son las de trimado, sus condiciones iniciales son 0. 0 en el sistema lineal es como decir que arranca en las condiciones de trimado. No tienes que volver a ponerle las condiciones de trimado. Lo que nosotros estábamos especificando es que el sistema arranca en 2 veces las condiciones de trimado, las que tiene dentro, en su propia arquitectura, más las que estábamos añadiendo. Recordar, en el sistema lineal todos son incrementos, la entrada, la salida y las condiciones iniciales. Y ahora ya esto tiene que funcionar, si no ya... Y ahora volvemos a representar aquí. Pues tenemos algo mal. A ver, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hemos liado? Ah, vale, que estoy haciendo el registro. El registro este de la Wi-Fi está en el incremento de X. O sea, lo he calculado, pero no lo he registrado bien. O sea, elimino esta señal del registro. Qué susto. Y registro esta. ¿Vale? La salida buena es a la derecha del sumador, no antes como tenía. ¿Vale? Volvemos a simular. Y ahora sí, si os fijáis, en la gráfica de arriba comparamos este con este, en la gráfica de abajo comparamos este con este, y como veis prácticamente se superponen. No sé cómo se verá en la pantalla, ¿vale? Pero hay pequeñas diferencias en esta zona de aquí, pero muy pequeñas, lo mismo que aquí. Si los dos sistemas van clavados. A lo largo de estos 10 segundos de simulación, el comportamiento del sistema lineal es parecidísimo al comportamiento del sistema no lineal. Claro, eso es porque si os fijáis en las gráficas, el sistema empieza en 2 y va hasta aquí hasta 2,12 y el otro empieza en 1 y llega a valer 1,06. ¿Vale? Los incrementos con respecto a la situación de trimado son minúsculos, son muy pequeños. Por lo tanto, el sistema lineal se parece mucho al sistema no lineal y la simulación funciona muy bien. Si la perturbación que le metemos es más gorda, esta perturbación a la entrada, en lugar de perturbarle con una décima, le subimos de 1 a 2 y volvemos a hacer la simulación. Pues ahora, como veis, las gráficas se desplazan bastante más. Aún así, no está mal, ¿eh? O sea, ya no se comportan exactamente igual, pero más o menos tienen el mismo carácter. Para nuestro propósito, o sea, daros cuenta de lo que nosotros queremos. Yo quiero construir un sistema que se comporte de una manera muy parecida a mi sistema no lineal, pero que sea lineal y se comporte de una manera muy parecida en las proximidades del punto de trimado. Y eso lo está cumpliendo perfectamente, ¿vale? Yo no quiero eso para, de alguna manera, definir cuál es el carácter de mi sistema, si sube, si baja, con qué ritmo sube o baja, cuáles son los valores de sus derivadas, para, a la hora de diseñar el sistema de control, encontrar los valores de mi controlador que hacen que el sistema responda como yo quiero. Y desde ese punto de vista, esta simulación es perfecta. A mí me da igual lo que pasa al cabo de 2 segundos. Lo que yo quiero ver es unas décimas de segundo después de esa perturbación, cómo se comportan los dos sistemas. Y los dos se comportan de una manera muy, muy parecida. Yo no quiero hacer una simulación de 10 segundos. Eso no me preocupa. Si nos vamos un poco más, si en lugar de 1 le metemos 11, ¿vale? Pues esto llegará a un momento en que se vaya a la mierda. Pues todavía, como veis, ya no responde exactamente igual, ¿vale? El sistema lineal es subamortiguado y, sin embargo, el sistema no lineal es sobreamortiguado, ¿vale? Lo mismo con X1 y con X2. Luego ya no tienen el mismo carácter. Ahí se nos está desmadrando bastante. Pero claro, fijaros qué pedazo de perturbación. O sea, la condición inicial era 2 y ahora anda por aquí por menos 14. Claro, no se parece en nada el sistema. Hemos linealizado en el punto menos 2,1, no en el sistema
menos 12,6. Por eso no se comportan de una manera muy parecida, ¿vale? Pero con lo cual, o sea, el resultado es obvio, ¿vale? Cuanto más lejos estoy del punto de trimado, peor se comporta mi sistema lineal, desde el punto de vista de emular el comportamiento del sistema no lineal. Pero esto es razonable, era esperable y no me preocupa mucho. Siempre es así. Bueno, pues voy a volver al iPad. ¡Uy, qué maravilla! Me funciona todo. Bueno, pues como veis hemos hecho un ejemplo de cómo realizar el trimado y la linealización de un sistema concreto, aunque era muy sencillo, cómo hacerlo numéricamente con MATLAB y después cómo usar los resultados para hacer simulaciones, aunque esto ha sido un poco adelantar acontecimientos, porque ya hablaremos de eso un poco más adelante. Lo que vais a tener que hacer es, bueno, yo en la clase próxima, no sé si probablemente en la clase del miércoles, lo que voy a hacer es hacer esto mismo, pero con Marcelino. O sea, meter sus ecuaciones y linealizarlas para dejarla preparada para diseñar el sistema de control, esa prótesis que tenemos que hacerle para que mantenga el equilibrio. Y vosotros vais a tener que hacer lo mismo con el modelo del avión, que ya os contaré un poco más despacio más adelante. Vamos a hacer lo mismo yo con Marcelino y vosotros con el avión. Bueno, seguimos un poco con la presentación. Vamos a hablar de este punto de aquí, es cómo podemos obtener directamente las matrices de la representación en el espacio de los estados, cómo podemos obtenerla a partir de la función de transferencia. Esto no es algo muy habitual, casi siempre nosotros calculamos la representación a partir de las ecuaciones diferenciales, como hemos estado haciendo en estos días. Pero sin embargo, esto es un resultado más teórico que otra cosa, pero nos va a venir bien para en alguna situación, ¿vale? Pero ya digo que esto no tiene muchas implicaciones prácticas. Normalmente no hacemos esto en la práctica. La idea es, yo tengo un sistema SISO con una entrada y una salida, conozco su función de transferencia, que es esta, que es el cociente de la transformada de Laplace de la entrada y de la salida, y lo que quiero es encontrar cuál es la representación en el espacio de los estados que es equivalente a esa función de transferencia. Ya os dije que nosotros en control matricial no trabajamos con funciones de transferencia, y es cierto, no vamos a trabajar con funciones de transferencia. Aquí simplemente lo que quiero es, si acaso tuviéramos ya la función de la transferencia calculada, cómo utilizarla para calcular las matrices de la representación MIMO de nuestro sistema. Vamos a hacer primero un caso sencillo, es en el que el numerador, ya sabéis que la función de transferencia siempre es un cociente de polinomios en S. Este es un caso muy sencillo en el que el numerador es una constante. Normalmente será también un polinomio de grado menor que el denominador. Pero en este caso es más sencillo y es una constante. Entonces, calcular las matrices es muy sencillo. Como os ha contado Nacho, esa ecuación, esa función de transferencia se corresponde con esta ecuación diferencial. Construimos a partir de la ecuación diferencial el polinomio del denominador, sus constantes coinciden con las constantes de la ecuación diferencial. Así que si el polinomio era s cubo más a cuadrado s2, significa que la ecuación diferencial era derivada tercera más a sub 2 derivada segunda y así sucesivamente. Así que esta es la ecuación original de la que hemos obtenido la función de transferencia. Y ahora tenemos que seleccionar las variables de estado. Eso, como siempre, es nuestra elección. Podemos elegir unas u otras. Pero hay una elección muy típica, que es llamar primera variable de estado a la variable i, a la de la ecuación diferencial,
y a partir de ahí a sus derivadas. X sub 2 sería la derivada primera y X sub 3 la derivada segunda. No necesitamos un X sub 4 porque la derivada de mayor orden la vamos a calcular a partir de la ecuación diferencial. Así que el vector de estado va a ser este, la variable y sus derivadas. Así que simplemente con ese cambio de variable que hemos hecho, las ecuaciones de estado nos quedarían de esta forma, ¿vale? Si os fijáis, esto es equivalente a que la derivada de x1 es x2, la derivada de x2 es x3, y eso se deduce de cómo las hemos definido, ¿vale? La derivada de x1 es x' y eso es x2. De ahí esta primera ecuación, que es la primera fila de la matriz. Lo mismo para la segunda. Y en la tercera fila lo que está es reproducida la ecuación diferencial. X3, que es la derivada tercera, es igual a menos a sub 0 por x1, que es y, menos a sub 2, bueno, y así sucesivamente, ¿vale? En la última fila tenemos reconstruida la ecuación diferencial. Más b sub 0 por u, ¿vale? Que lo tenemos aquí. De manera que la matriz del sistema siempre nos queda esto. Una especie de matriz unidad desplazada, que es esta parte de aquí, y en la última fila los coeficientes de la ecuación diferencial. La ecuación de salida directamente es simplemente seleccionar de x1, x2, x3 cuál es la variable y, que además estoy viendo que esto está mal, ¿vale? Porque la variable y es x1. Así que, y aquí estoy seleccionando x3, ¿vale? Así que esto está mal. Esto es 1, 0, 0. Selecciono de mis tres variables de estado, ¿cuál es la que vale y? X sub 1. Así que tengo mi matriz A, mi matriz B, mi matriz C y la matriz D. Así que inmediatamente, a partir de la función de transferencia, puedo cascar las matrices de la representación en el espacio de los estados sin necesidad de calcular más cosas. A esta forma de matrices que obtengo eligiendo como variables de estado esta selección que he hecho aquí, ¿vale? Cuando hacemos eso siempre quedan las matrices de esta manera y esto se le llama la forma canónica controlable. Hemos dicho varias veces que las variables de estado no son únicas, yo las elijo, así que dependiendo de mi elección obtengo unas ecuaciones de estado u otras. Entonces, cuando obtengo estos, se dice que mi sistema está en forma canónica controlable. Ya lo veremos, pero eso significa, estudiaremos una característica del sistema que es su controlabilidad y de esta manera, puesto el sistema de esta manera, somos capaces de deducir inmediatamente, sin calcular nada más, si el sistema es controlable o no. Pero eso ya lo veremos más adelante. Así que de esa manera, a partir de la función de transferencia, podemos calcular las matrices fácilmente. ¿Qué pasa si la función de transferencia es completa? Es decir, que el numerador también es un polinomio en este caso de segundo orden, para que sea de orden menor, sea de grado menor que el denominador. Pues aquí tenéis cómo se hace, ¿vale? Pero esto es muy teórico, vamos a ir directamente al resultado y ya está, porque no vais a tener que hacerlo. En este caso, la matriz de estado es la misma que antes, ¿vale? Con esa especie de semi-matriz unidad desplazada en las primeras filas y los coeficientes de la ecuación diferencial en la última. La matriz de reparto de entradas es la misma que antes y lo único que cambia es la matriz de salida, el que tengo que seleccionar es donde aparecen los coeficientes b sub 0, b sub 1, b sub 2, que son los coeficientes del polinomio del numerador. Bueno, ya digo que calcular esto no tiene. Esto de nuevo vuelve a ser forma canónica controlable, ¿vale? Porque de nuevo he utilizado las mismas variables de estado que antes. Es simplemente que la ecuación diferencial era un poco más compleja. Luego, o sea, un poco más adelante veremos por qué os he contado esto, qué sentido tiene. Si alguna vez necesitáis hacerlo, ¿vale? Pues no hace falta que lo calculéis vosotros. MATLAB tiene una función que realiza esta transferencia, este cálculo automáticamente. Esa función se llama TF2SS, Transfer Function to Space State. Transforma de función de transferencia a espacio de los estados. Tenéis que poner aquí
el numerador y el denominador de la función de transferencia, los coeficientes de numerador y denominador, y la salida del comando son las matrices ABCD, que son la representación en espacio de los estados correspondiente a esa función de transferencia de origen. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Utilizo la función para transformar esta función de transferencia en las matrices correspondientes, ¿vale? Esto se corresponde a numerador es S y el denominador es S cuadrado más S más 1. Es decir, el coeficiente del numerador es 1, 0, el coeficiente del denominador es 1, 1, 1. Pues con la función calcularía cuáles son las matrices de la representación de este mismo sistema cuya función de transferencia es esa que hemos pintado ahí. Hacemos un ejemplo más y aprovecho para contaros otra cosa, bastante rápido porque es un poco complicada, ¿vale? Pero que es útil porque os podéis encontrar. Vamos a hacer un ejemplo con esta función de transferencia. Vamos a pasarla a las matrices del sistema MIMO. El numerador son los coeficientes 10, 20, 30, lo defino aquí. El denominador es 1, 2, 3, 4, lo defino aquí. Y ahora ejecuto la función de transferencia a espacio de los estados, pasándole numerador y denominador, y me calcula las matrices. Y aquí está la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Si os fijáis en la matriz del sistema, que está en forma canónica controlable, pero está como al revés, ¿vale? Los coeficientes del polinomio del denominador están en la primera fila en lugar de en la última fila como yo ponía, ¿vale? Eso es que depende de cómo definas las variables. Yo he definido las variables para hacer este ejemplo, por aquí atrás, como que x1 es la variable y a partir de ahí sus derivadas. Y MATLAB hace lo contrario, ¿vale? La x1 es la derivada segunda y a partir de ahí va reduciendo el orden de las derivadas. Pero eso no cambia nada, ¿vale? Sigue siendo la forma canónica controlable. Lo único es que en la función C pues tenemos que seleccionar las variables adecuadas para que funcione bien. Bueno, eso es otro ejemplo más de cómo pasar una función de transferencia a las matrices utilizando la función de MATLAB. Ahora vamos a variar ligeramente esto. Y cogemos esta función de transferencia y multiplico por S el numerador y el denominador. Es lo que he hecho aquí, ¿vale? Lo único que he hecho es multiplicar todo por S. Multiplicado ese numerador y el denominador es como si no hubiera hecho nada. O sea que realmente es el mismo sistema. Y vuelvo a hacer lo mismo. Numerador es igual que antes, pero con 0 detrás. El denominador, la función TF to SS, y estas son las matrices que obtengo. La A, la B, la C y la D. Comparado con las de antes, ¿vale? Los coeficientes son los mismos, ¿vale? Pero aquí aparecen muchos más elementos. De hecho, esta matriz ahora es 4×4, mientras que esta matriz es 3×3. Así que, claro, vale que la representación en espacio de los estados no es única, depende de las variables de estado que yo elija, y eso es así, ¿vale? Lo que pasa es que aquí parece que mi sistema es de cuarto orden, o sea que tengo 4 variables de estado, mientras que si lo hago así, mi sistema es de tercer orden y tengo 3 variables de estado. ¿En qué quedamos? O sea, las variables de estado no eran el mínimo número de variables que me representan el estado del sistema. ¿Por qué me sobran? ¿Por qué en un caso tengo 3 y en otro caso tengo 4? ¿Qué lío me están haciendo aquí? ¿Vale? Pues lo que ocurre es que, efectivamente, depende de cómo cojamos las variables de estado, puede ser que no sea lo que se llama una realización mínima del sistema. Es decir, que me sobren variables. Cuando me sobran variables es porque he cogido más variables de estado de las que yo debiera y no me he dado cuenta y las he ido arrastrando desde el principio. Luego, cuando empiezo a utilizar algoritmos de diseño de sistemas de control, me van a dar muchos problemas. Los sistemas que no son realizaciones mínimas funcionan muy mal para ciertos algoritmos, ¿vale? Por ejemplo, si intentáis calcular, por ejemplo, un filtro de Kalman, que ya os contaré lo que es, pues es imposible, explota, los algoritmos no convergen. Entonces, cuando
cuando nosotros lo hacemos con nuestras ecuaciones diferenciales, pues normalmente vemos si nos sobran variables o no. Pero por si acaso, hay un comando que se llama minReal, de realización mínima, que cuando tú se lo aplicas a un sistema que has calculado, ¿vale? Este S2 es este sistema S2. SS era un comando que veíamos el otro día que empaqueta las 4 matrices y define un objeto. El objeto S2 es un objeto representación en el espacio de los estados. Pues si aplico el comando minReal, lo que me devuelve es esto. Me dice, te he borrado un estado que te sobraba y estas son las nuevas matrices. Y ahora tiene ya tamaño 3. Se correspondería con el sistema, aunque las variables están en el orden inverso, se corresponde con el sistema que habíamos sacado antes. No, el orden inverso no, es lo mismo, ¿no? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 2, menos 3, menos 4. Ahora sí, este sistema es idéntico al que habíamos hecho antes de hacer la pifia esa de multiplicar numerador y denominador por S, ¿vale? Así que, ojalá no tengáis que usar nunca, pero hay un comando que se llama minReal, que os permite aseguraros si os sobran variables de estado, si tenéis de más y por lo tanto no es una realización mínima del sistema y eso os puede provocar problemas con algunos algoritmos posteriormente. Bueno, pues hemos terminado este primer capítulo en el que hemos definido lo que es la representación en el espacio de los estados y algunas peculiaridades, como obtenerla, la linealización, etc. En el siguiente capítulo, si soy capaz de encontrarlo, se llama solución de la ecuación de estado. Se llama solución de la ecuación de estado. Lo que vamos a ver es cómo a partir de las matrices que hemos calculado, de las matrices A, B, C y D, que son nuestra representación en el espacio de los estados, nuestra representación matricial de nuestro sistema, cómo a partir de las matrices podemos calcular la solución de la ecuación diferencial, que sería resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, de alguna manera calcular la evolución temporal del sistema en el tiempo a partir de las condiciones iniciales y para una entrada determinada. Nosotros, esto se llama la solución de la ecuación de estado, resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Nosotros esto realmente no lo vamos a hacer así, no vamos a resolver el sistema analíticamente. Nosotros, nuestros sistemas, en sistemas de control automático, normalmente los sistemas son tan complicados que esto es prácticamente inviable. Pues siempre resolvemos las ecuaciones de estado por métodos numéricos, como hemos hecho antes con Simulink. O sea, esto que hemos hecho antes con Simulink, de simular el sistema lineal y el sistema no lineal, esto es lo mismo que viene aquí, pero aquí analíticamente, y nosotros lo hemos hecho con una simulación, ¿vale? Simulación no es otra cosa que integrar las ecuaciones diferenciales por métodos numéricos, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de cómo resolverlas por métodos analíticos. Pero como realmente no es algo que nosotros vayamos a hacer normalmente, pues lo vamos a ver de una manera bastante rápida e intuitiva, sin volvernos muy locos. Antes de eso, ¿vale? Quería contaros hoy una cosa que es muy importante, que es la relación con la función de transferencia. Un poco lo mismo que hemos hecho antes, de cómo a partir de la función de transferencia podemos obtener las matrices, ahora vamos a hacerlo al contrario, cómo a partir de las matrices podemos obtener la función de transferencia. No porque lo vayamos a hacer, porque no lo vamos a hacer nunca, pero nos va a permitir obtener un resultado muy interesante desde un punto de vista práctico. Y luego veremos el próximo día una chorradilla que son transformaciones de variables de estado. Así que os cuento esto que os decía, ¿vale? ¿Qué relación hay? O sea, cómo a partir de la representación en espacio de los estados podemos obtener la función de transferencia. No, ya digo, no porque nos interese, no lo vamos a hacer desde un punto de vista práctico, pero el resultado nos va a dar una información muy interesante sobre el comportamiento de nuestro sistema.
Partimos de la ecuación de estado, que es AX más BU. Todo vectores, ¿vale? Entonces, en la ecuación de estado aplicamos la transformada de Laplace. Entonces, como esto es una derivada, ¿vale? Con condiciones iniciales nulas, me quedaría S por X de S y aplicar la transformada de Laplace. Simplemente las matrices son constantes que se sacan fuera de la transformada, que es un operador lineal, como sabéis, y me queda la transformada de Laplace del vector S y la transformada de Laplace del vector U, ¿vale? Son transformadas vectoriales. Y ahora reordenamos, ¿vale? O sea, pasamos este XS al otro miembro y sacamos factor común y me queda S por la matriz unidad menos A por la transformada de Laplace del vector X igual a B por la transformada de Laplace del vector U. Y despejando de aquí XS, ¿vale? Nos queda esta ecuación que me da la transformada de Laplace de X en función de, esto es una matriz inversa, multiplico por la matriz B y por la transformada de Laplace de U. Esto es lo que obtenemos aplicando la transformada de Laplace a la ecuación de estado. Ahora hacemos lo mismo a la ecuación de salida. Esta es la ecuación de salida. Igual a Cx más du. Y aplicando la transformada de Laplace, esto que es I de t se transforma en I de s, igual las matrices salen fuera de la transformada y queda simplemente la transformada de x y de u. Y ahora este x de s lo sustituimos de esta ecuación, que lo tenemos despejado. Eso lo introducimos aquí y lo que queda es esta expresión. La transformada de Laplace de la salida es igual a esto por u de s. Así que hacemos el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la entrada y eso es la definición de la función de transferencia del sistema. Y en nuestro caso queda esto. Eso es como a partir de las matrices obtenemos la función de transferencia del sistema. ¿Y esto es una función de transferencia? Esto es si son matrices. O sea, ¿esto va a quedar un cociente de polinomios? Pues os juro que sí. Vamos a hacerlo con un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Vamos a calcular esta expresión. Tenemos que hacer S por la matriz unidad menos A, calcular la inversa y luego premultiplicar por C y posmultiplicar por B. Esto es D y que le den. Esto es 0 y que le den. Así que vamos a hacerlo con un ejemplito muy sencillo. Con esta matriz A, esta matriz B, C y D. Son dos estados y una entrada, muy sencillito. Calculamos primero S por la matriz unidad menos A. ¿Vale? Lo que hacemos es, lo aplicamos a esta matriz y nos queda esta. Ahora calculamos la inversa. La inversa de esta matriz la hemos calculado como 1 partido por el determinante de A. Esto es 1 partido por el determinante de A y eso era, ¿cómo era? La traspuesta de la junta de su puta madre. Como sea que se calculaba la matriz inversa. No debería decir tacos cuando se está grabando la clase, pero no soy incapaz. Así que esta es la matriz inversa. Ahora me queda premultiplicar por B y posmultiplicar por C. Al revés, ¿no? Premultiplicar por C y posmultiplicar por B. Premultiplicamos por C, sigue quedando la misma expresión. Esta es C y esta es la matriz inversa. Multiplicamos y queda esta expresión. Y ahora, por último, multiplicamos por detrás por la matriz B, que es esta, 1, 0, y al multiplicar todo esto me queda esta expresión y aunque parezca mentira, efectivamente sí que queda un cociente de polinomios en S, que sería la función de transferencia. Pero yo digo que a mí el valor me importa un bledo. Lo que me interesa es una cosa. Con Nacho habéis estudiado que cuando trabajamos con una función de transferencia, lo que nos da el carácter de la dinámica del sistema, lo que nos determina la dinámica del sistema, por ejemplo, si el sistema es estable o no es estable, si el sistema es subamortiguado o sobreamortiguado, la frecuencia a la que oscila, su frecuencia propia, todas esas cosas viene determinado por lo que se llaman los polos del sistema. Los polos del sistema son los ceros del denominador de la función de transferencia. Lo que me da el carácter dinámico del sistema son los ceros de ese polinomio, de s cuadrado menos 2s más 5. ¿Vale? Así que en el espacio de los estados va a ocurrir lo mismo. Lo que me va a dar la dinámica de mi sistema, las características dinámicas de mi sistema, va a ser dónde están las raíces de s cuadrado menos 2s más 5.
¿De dónde ha salido esto en mi ejemplo? Porque esto lo vengo arrastrando desde el principio. Estaba aquí, sin modificar, estaba aquí, sin modificar, estaba aquí, sin modificar. ¿Dónde apareció eso? Pues apareció aquí. Esto es 1 partido por el determinante de esta matriz. ¿Vale? Sale de hacer esta inversa. ¿Vale? Es decir, que esto que tenemos aquí, el s cuadrado menos 2s más 5, es el determinante de SI menos A. De ahí sale, de ese determinante, donde aparece la variable S. ¿Vale? Así que, como a mí me interesan los ceros de esta ecuación, lo que a mí me interesa es la solución de esta ecuación. ¿Os acordáis cómo se llama esta ecuación para una matriz? ¿Vale? Posiblemente os acordáis mejor si la ponemos así. Determinante de A menos lambda I igual a 0. ¿Vale? Que es lo mismo, solo que le he llamado lambda en lugar de S y le he dado la vuelta. Pero como está calculado el determinante, igualado a 0 me da igual el signo. ¿Vale? ¿Os acordáis cómo se llama esta ecuación en una matriz? Esto se llama la ecuación característica de la matriz. ¿Y os acordáis cómo se llaman sus raíces, los valores de las soluciones de la ecuación característica, que serán las raíces de este determinante? Se llaman autovalores de la matriz, como seguro que os acordáis. Es decir, los polos de la función de transferencia son los autovalores de la matriz A. Y tienen, esa conclusión está por aquí, ¿vale? Aquí es todo el razonamiento que he hecho antes, lo tenéis aquí un poco escrito, ¿vale? Ese menor de la inversa viene ese determinante, ¿vale? Y es donde queda la ecuación característica. Entonces, la conclusión es muy importante. Como el carácter dinámico del sistema lo dan los polos de la función de transferencia, los polos de la función de transferencia son los autovalores de la matriz A, así que todo lo que razonáis en control SISO sobre los polos de un sistema, lo razonamos aquí con los autovalores. Lo que hacemos con un sistema, cuando calculamos su matriz del sistema, lo primero que hacemos es calcular sus autovalores. Y en base a cómo sean sus autovalores, sabemos un montón de información sobre cómo va a ser la evolución del sistema. Solo viendo los autovalores sabemos muchísimo de un sistema. Por ejemplo, si hago el razonamiento análogo con los polos, si la parte real de los autovalores es positiva, mi sistema es inestable. Si la parte real de los autovalores es negativa, mi sistema es estable. Eso es lo que le pasaba a Marcelino, ¿vale? Con su defecto congénito, uno de sus autovalores, que ya lo calcularemos, uno de sus autovalores tiene parte real positiva y eso hace que se caiga. Pero no solo eso, además, si los autovalores tienen parte real negativa, pero es pequeña, es muy próxima a 0, el sistema está muy poco amortiguado, va a oscilar mucho. Sin embargo, va a ser lento. Si los autovalores tienen parte real muy negativa, significa que la dinámica del sistema va a ser muy rápido, va a evolucionar muy deprisa. Las perturbaciones se van a amortiguar muy deprisa. Si, por ejemplo, si los autovalores son reales, el sistema es sobreamortiguado y no oscila. Si los autovalores son complejos conjugados, entonces el sistema es subamortiguado y oscila. Es decir, que simplemente viendo los autovalores yo sé muchísimo de la dinámica del sistema. De hecho, sé prácticamente todo lo que necesito saber. No necesitaría hacer muchas simulaciones para ver cómo se comporta el sistema. Yo cojo a Marcelino, miro sus autovalores, veo lo que me van a salir, que queda uno con parte real positiva, y no hace falta ni que lo encienda. Ya sé que cuando lo encienda se va a caer. ¿Vale? Y lo mismo con el resto de información. Y todo eso se deduce de este rollo que os he contado aquí sobre la relación entre la función de transferencia y la matriz de estado. Y si alguna vez quisierais hacer eso, que probablemente no, porque ya digo que he hecho todo esto precisamente para encontrar esa analogía entre los polos de la función de transferencia y los autovalores de la matriz del sistema, y ya está, ya lo hemos hecho, no volvemos a hablar ya de la función de transferencia. Creo que nos vamos a poder olvidar de ella ya para el resto de la
de esta parte de la asignatura. Pero si alguna vez necesitáis hacer eso, hay otro comando de MATLAB que se llama ss2tf. Afortunadamente esto sigue una cierta norma, ¿vale? Eso es de space state to transfer function. Es decir, que tú le pasas las matrices del sistema y te calcula numerador y denominador de la función de transferencia. ¿Por qué tiene un parámetro más? ¿Por qué tiene un índice? Bueno, pues porque nosotros en espacio de los estados trabajamos con sistemas MIMO, con varias entradas y varias salidas. Por lo tanto, no se corresponden con una sola función de transferencia, sino con muchas. Entonces, este I sub U es un vector de índices que me permite decirle que quiero calcular la primera función de transferencia, la segunda, la tercera o la cuarta, ¿vale? La primera función de transferencia es de la primera variable de entrada a la primera variable de salida. Y así sucesivamente hasta que recorro todas las variables de entrada y todas las variables de salida. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo se hace. Le pasamos la matriz A, le pasamos la matriz B, la matriz C, ejecutamos SS y me da los polinomios del numerador y del denominador correspondientes a esas matrices. Es decir, el polinomio sería 2 más, doy al revés para no equivocarme, 2 más 3S más S cuadrado. Y el denominador es menos 2 menos S más 2S cuadrado más S al cubo. Esta es la función de transferencia equivalente a estas matrices que yo le he pasado. En este caso es un sistema de tercer orden, pero es un sistema ASISO con una sola entrada y una salida, con lo cual no necesito especificar un vector de índices. Como ya os he dicho, lo importante es que son los autovalores para estudiar la dinámica del sistema, ¿vale? También vosotros cuando calculéis el avión, lo primero que haréis cuando tengáis el modelo linealizado es calcular los autovalores de la matriz del sistema del avión. Eso se llama los modos propios del avión, como seguro que habéis estudiado alguna vez, y definen la dinámica del sistema. Los modos propios de un avión, como son siempre los mismos, de un avión de ala fija, a no ser que sea un avión muy raro, con una dinámica extrañísima, siempre son los mismos y tienen nombre que posiblemente os suene, ¿vale? Los modos propios, los autovalores de la matriz del sistema de una aeronave de ala fija se llaman el fugoide, el corto periodo, el modo espiral, el modo del balanceo del holandés, que es un nombre gracioso, y así sucesivamente. No sé si lo habéis visto alguna vez, ¿vale? Porque creo que en mecánica de fluidos no habéis dado, en mecánica del vuelo no habéis dado todavía, pero lo veréis. Entonces, como digo, calcular los autovalores es importantísimo. Si queremos hacerlo con MATLAB, el comando para calcular los autovalores es este. EIG y X es la matriz de la que queremos calcular los autovalores. Nosotros queremos hacerlo de la matriz A, de la que nos interesa. Por ejemplo, así. Autovalores de A y esto es lo que nos devuelve, ¿vale? Esta matriz tiene 3 autovalores porque es de orden 3. 2 son complejos conjugados y el otro es real, ¿vale? Así que el modo propio asociado a este autovalor va a ser sobreamortiguado y estable porque es negativo, pero estos dos son complejos conjugados, se corresponden con un comportamiento subamortiguado, el otro es sobreamortiguado, no sé si lo he dicho al revés. Los complejos conjugados son subamortiguado, pero además tienen parte real positiva, o sea que esto va a ser un sistema inestable y oscilante. Esto tiende al infinito oscilando, ¿vale? Como veis, sabemos un montón de cosas simplemente echándole un vistazo a esto. Esto es una comprobación de cómo efectivamente si calculamos la función de transferencia equivalente a esta matriz A y calculamos sus polos, los raíces del denominador, salen exactamente los mismos valores. Si queréis calcular los autovalores y los autovectores, que ya veremos para qué sirven, entonces es el mismo comando, EIG de A, pero a la izquierda se ponen 2 matrices, la matriz V y la matriz D, podéis llamarlas como queráis, evidentemente V y D es un ejemplo, y lo que nos rellena son estas 2 matrices con la matriz D, como veis, es una matriz que contiene los autovalores puestos en la diagonal principal, es una matriz diagonal con los autovalores puestos en la diagonal principal, y la matriz V
contiene los autovectores puestos por columnas. Esto es el autovector correspondiente a este autovalor, esto es el autovector correspondiente a este autovalor y así sucesivamente, ¿vale? Como posiblemente hayáis estudiado, en todos los problemas de estabilidad aparecen los autovalores, en vibraciones, por ejemplo. Los autovalores nos dan el comportamiento dinámico, el amortiguamiento, la frecuencia con la que oscilan, y los autovectores nos dan la forma en la que se mueven, si es con una joroba, con dos jorobas, y lo mismo ocurre con los sistemas, ¿vale? Ya veremos algunos ejemplos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en un avión interpretar los autovectores es muy complicado, porque todas las variables evolucionan conjuntamente. Además, las variables tienen unidades y habría que normalizarlas para entender bien los autovectores, y como al final pues esto no es una clase de mecánica del vuelo, vamos a pasar un poco de ese tema, pero bueno, ya veremos más despacio cómo se utilizan. Y por último, y os juro que ya me callo, hay otro comando relacionado con esto que se llama dump, que es cuando lo ejecutamos sobre una matriz del sistema, nos devuelve también sus autovalores, pero también nos calcula el amortiguamiento relativo. Esto es lo que se suele llamar esa letra que no soy capaz de pintar, esa letra griega que no soy capaz de pintar con elegancia, y la frecuencia natural, esto omega n. Eso se corresponden con la manera en que normalmente especificamos la función de transferencia de un sistema de segundo orden en función de la frecuencia natural y el amortiguamiento relativo. Vale. Y nada más, lo dejamos aquí. En la próxima clase vemos esto rápidamente, que es un poco rollo y muy teórico, lo vamos a ver bastante rápido, y luego le metemos mano a Marcelino, con su consentimiento, ¿vale? No va a ser violación, para empezar a hacer esto que estamos haciendo en teoría, hacerlo en la práctica con Marcelino. Vamos a calcular sus ecuaciones diferenciales. A partir de las ecuaciones diferenciales lo linealizamos y lo calculamos el punto de trimado y luego lo linealizamos, calculamos la matriz del sistema, calculamos sus autovalores y así vamos a saber cómo se comporta Marcelino, aunque ya vimos el otro día que con mucha torpeza. Pues nada más, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.